Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Gente grande. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Gente grande. Bienvenidos. No es viejo aquel que pierde su cabello o su última muela, sino su última esperanza. Anónimo. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Qué bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen en un programa más dedicado a la búsqueda de un envejecimiento exitoso. Hoy está con nosotros el maestro Manuel Almaguer Alanís, de la Universidad de los Mayores, del DIVE, Dignificación de la Vejez, y de, tantas otras asociaciones a las que él pertenece en pro y en beneficio de la comunidad, de la sociedad, de los adultos mayores. Gracias por acompañarnos. Él había estado hablando de un tema muy interesante, memoria de supervivencia, esto que nos ayuda a mantenernos con la situación cognitiva muy alerta, nuestro sistema cognitivo óptimo, el practicar esa gimnasia mental y el estar muy alertas en la prevención y en el cuidado de nuestra memoria, precisamente para la prevención de enfermedades como Alzheimer o como otro tipo de demencias que por ahí ya se están manifestando. El otro día hablaba yo con un médico geriatra y decía, hablar de una demencia senil no es una realidad. Ya en la actualidad es Alzheimer y otro tipo de demencias que se pueden presentar conforme avanza la edad. Entonces quédese con nosotros, vamos a platicar con el maestro Manuel Almaguer Alanís de este tema. Él nos va a dar unos consejitos muy prácticos de cómo mantener esa memoria de supervivencia. Quédese en este espacio, pero antes le tenemos preparado algo muy interesante. Le queremos compartir esto que es de Gerardo de la Garza de Motivare para hablar de lo que es la grandeza de la vida. Comenzamos. La grandeza de la vida. Hola, buen día. Hoy les quiero hablar de todo un personaje, otro ser extraordinario que a altas alturas del partido todavía era presidente de un país. Me estoy refiriendo a Konrad Adenauer, líder en Alemania a los 69 años durante la posguerra. ¿Qué acaso no sería una edad como para decirle a la gente, me disculpan, yo ya cumplí, ya viví, ya hice lo que hice? Ahí nos vemos, ahí ustedes apagan la luz. Pero no se dejó vencer por estos pensamientos, porque seguro que los tuvo, pero los superó y supo enfrentar una situación difícil en su país, todo bombardeado por los restos que dejó la Segunda Guerra Mundial, y él se mostró como todo un líder para conducir a la Alemania dolida, para impulsarla a base de esfuerzo, de dedicación y de saber ejercer su liderazgo. Fue elegido en 1949 canciller de la Nueva Alemania por solo un voto de diferencia sobre su rival. Fue canciller de 1949 a 1963, cuando Alemania Occidental fue separada políticamente de la Alemania Oriental. Como recordarás, la Segunda Guerra Mundial fue de 1939 a 1945, o sea que Adenauer llegó a dirigir a Alemania 4 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por eso todavía se encontraba devastada por tanto bombardeo. Inició la reconstrucción de la Alemania Occidental y ayudó a la nación en convertirse en una potencia económica, porque fue el impulsor del llamado milagro alemán. Pues para 1953 el marco alemán era ya una de las monedas más cotizadas y fuertes del mundo, a solo 4 años de haber llegado al poder. Konrad Adenauer, todo un personaje con una trayectoria interesante e impresionante. Cierro como siempre y a seguir pataleando, porque no hay de otra. La grandeza de la vida.
Bueno, pues continuamos, seguimos con más de este espacio. Gracias a Gerardo de la Garza de Motivare, que nos comparte estos pensamientos y estos comentarios de motivación en la mañanita, ¿verdad? Ahorita, bien que se antoja porque como que nos queremos quedar por ahí en la cama, con todas las cobijas encima. ¡Ánimo! Arriba, que hay que encender ese ánimo y estar muy activos, aunque sea ahí dentro de la casa. Bueno, ya está con nosotros el maestro Manuel Almaguer Alanís de la Universidad de los Mayores, del DIVE, Dignificación de la Vejez. Él está, bueno, con nosotros colaborando desde hace un buen tiempo y también es psicólogo, maestro de la maestría de Psicología Laboral en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hablando de esta memoria de supervivencia, maestro, bienvenido. Muchas gracias, pues qué gusto estar como siempre aquí en Gente Grande. Maestro, esta memoria de supervivencia, ya habíamos hablado de ello. Así es, uno de los tesoros que tenemos, sobre todo la gente grande, pues es nuestra capacidad amnésica, o sea, de recordar todos aquellos acontecimientos que han sido relevantes en tu vida. Claro. Aunque estamos hablando de un pasado, pero de ese pasado tiene que referirse a un presente y visionar un futuro. Entonces la memoria se convierte en nuestra herramienta fundamental de supervivencia, de disfrutar de la vida y tener calidad de vida. Claro. Entonces, hemos hablado de que esta memoria podemos resumirla así, ¿verdad? Es nuestra capacidad de almacenar todos aquellos recuerdos o todos aquellos aspectos que hemos vivenciado. Cuando hablamos del término vivenciar, es que los atrapamos y los hicimos nuestros, claro, ¿verdad? Y los almaceno en mi memoria. Entonces, ¿qué paso sigue? Tengo que evocar. Evocar, es decir, recordar, volver como su término lo indica, volver a llevarlo a la boca, claro, ¿verdad? Entonces, es decir, voy a llevar otra vez a recordar aquellos acontecimientos. Y la otra es el poderlo reproducir. Muy bien. ¿Verdad? Porque hay que volver a hacer aquello que hicimos o que aprendimos, ya sea en nuestra memoria secundaria cuando hablábamos, nuestra memoria inmediata o nuestra memoria remota, futura, pasada, ¿verdad? Muy antigua. Y hablamos de aquel ejercicio, decir, qué bonito es recordar todos los acontecimientos bonitos en la historia. Hay un ejercicio que hacemos de remembranzas de cada momento que tú recuerdas en tu historia que te hizo feliz. Desde que era niño. Desde que eres niño. De lo que me acuerdo de cuando era niño. Desde el primer recuerdo que tuviste, tu primera sonrisa, que te hicieron ajú, o que te hicieron una sonajita, o que te pusieron aquel chupón, como aquellos chupones antiguos, que en mi época era el botón de un abrigo. Ajá. Y luego en un trapito se ponía un pedacito de marqueta de chocolate. ¿Qué tal, Y entonces era el chupón. Entonces andaba uno con la boca negra siempre. Pero era porque le daban chocolate al niño. Sí, pues era chocolatito macizo, pero al ir succionando, ajá, pues se iba deshaciendo el chocolatito, pues era muy sabroso, ¿no? ¿Qué tal? Ese es un recuerdo. Claro, entonces eso nos ayuda a irnos hacia el pasado. Sí. ¿Llevar a la memoria practicar eso? Practicarlo. Yo creo que no podemos perderlo. Entonces hay ejercicios que tenemos que hacer. Otro ejercicio que hablábamos en el programa anterior era el decir, cada noche antes de dormir, antes ya cuando me voy a recostar, sentarme un ratito y recordar todos los acontecimientos significativos que tuve en ese día, desde que me levanté hasta el momento en que me voy a acostar. Perfecto. Para volver, haz de cuenta que hacemos ese almacenamiento, claro, como si ordenáramos nuestro almacén y decir, este recuerdo, esta vivencia, este hecho, lo voy a poner aquí, claro, lo voy a poner acá, y entonces vamos haciendo pues ese catálogo de memoria significativa. Claro, estos son ejercicios que usted puede realizar en el día a día, practicarlos. Y esto lo podemos practicar en familia, ¿verdad? En familia sería bonito. Incluso hay un test, Alejandra, que se utiliza cuando empezamos a tener dudas en caso de las personas que tengan algún familiar mayor y que a veces tengan dudas de cómo se está llevando a cabo. Hay un test que ponemos, se llama un test de orientación. Muy bien. Lo voy a comentar para que lo puedan utilizar en un momento dado. Primero es decir, a ver, abuelito, ¿en qué año estamos? Excelente. O sea, sería la primera pregunta. ¿En qué año La estamos? siguiente es, ¿qué estación es? Muy sea, bien. si es primavera, verano, otoño, invierno. A ver, y entonces, a medida que va respondiendo, vamos viendo la ubicación. Perfecto. Si la memoria está funcionando para recordar este hecho. ¿Qué sigue?
¿En qué fecha es hoy? ¿Verdad? Es clásico. Perfecto. ¿En qué mes? Muy bien. ¿Qué día? Muy bien. ¿Dónde estamos ahorita? Claro. ¿Verdad? ¿En qué estado vivimos? Pues que en Nuevo León, muy bien. Y luego, ¿en qué municipio? Muy bien. ¿Verdad? ¿Qué hospital es el que estás ahorita o en qué casa o en qué lugar? Perfecto. Estamos hablando de preguntas de orientación, espacio y lugar. Espacio y lugar, exactamente. Excelente. Son las que podemos usar y luego poder decir, a ver, ¿cuál tu nombre completo? Muy bien. ¿Quién es tu doctor? ¿Cuándo fue tu última consulta? Perfecto. Entonces vamos a estar acercando desde memoria pasada a memoria cercana. Perfecto. Y estos ejercicios pueden hacerse constantemente para pues ver más o menos, estar ejercitando más bien dicho la memoria y estar en esa actitud de preservar lo que más se pueda, ¿verdad? Sí, lo más la que pueda supervivencia. hay que recordar que se va perdiendo porque también tiene que ver aspectos fisiológicos. Ya se ha hablado de que a veces la falta de irrigación suficiente nos va limitando la actividad neuronal. Y entonces tenemos que trabajar en que las neuronas no se nos queden ahí anquilosadas y nos dejen entonces sin esa memoria tan bonita que debemos de tener ahí. Pues ya lo sabe, perdóneme, la tos, ya lo sabe. Es importante esto porque no quiere decir que nosotros estemos enfermos o que vamos a enfermar, pero sí es como, la memoria es como un músculo del cuerpo, cualquier otro músculo, el bíceps, el tríceps, la pierna, cualquier otro músculo. Si lo ejercitamos, va a estar en óptimas condiciones. Si lo dejamos quieto y no se mueve, definitivamente se va a pegar. Entonces vamos a ejercitar esta memoria de supervivencia. Vámonos a un corte que ya me están marcando. Después de esto continuamos. Quédese en este espacio. Es Gente Grande y hay una línea telefónica 2020-8865. Es la que tenemos aquí en el estudio. Continuamos con más de este espacio de Gente Grande y bueno, pues estamos hablando de cómo ejercitar esta memoria de supervivencia, qué hacer para que esté pues muy activa, qué podemos realizar en familia o nosotros como cuidadores de adultos mayores. Puede ser que nos esté escuchando familiares, hijos, el propio esposo, la esposa que está cuidando a un adulto mayor. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para ayudar a ese adulto mayor a que tenga activa y muy en óptimas condiciones su memoria? Y hoy estamos hablando de eso con el maestro Manuel Almaguer Alanís del DIVE, Dignificación de la Vejez, de la Universidad de los Mayores, hablando precisamente de esto. El maestro es psicólogo y bueno, pues él está platicando más bien dicho, y dándonos estos ejemplos, ejercicios para la memoria de supervivencia. Hablábamos de que hay diferentes tipos de memoria. Efectivamente, podemos registrar las memorias que se dan en nosotros. Podemos categorizar 8 tipos de memorias y cada una tiene su localización dentro de nuestra estructura cerebral. 8. ¿Verdad? De todo en nuestro mapa citoarquitectónico podemos encontrar 8 tipos de memoria. Primero, probablemente a lo mejor la más antigua es la memoria icoica, o sea, ecoica, o sea, del eco. El eco, por ejemplo, el niño, si antes de nacer escucha música, escucha cosas bonitas, agradables, poemas, entonces se va escuchando. Así como escucha el corazón de la mamá o los movimientos de nuestro organismo, entonces se va quedando una memoria. Pero por eso dicen, aquellos niños que nacen con más memoria auditiva son aquellos que desde antes de nacer, cuando están en claustro materno, se les pone a escuchar música clásica, poemas, cosas bonitas, se va quedando. Y luego al salir te vas haciendo más hipersensible a todo aquello que tiene que ver con lo auditivo. Entonces almacenas información auditiva y se te queda en tu memoria. ¿Qué tal, ¿verdad? Entonces, ese es un tipo de memoria. Ese es un tipo de memoria. ¿Esa cómo la vamos haciendo? Fuerte. Por ejemplo, en la gente mayor es muy deseable escuchar aquella música que le gustó mucho. Por ejemplo, o escuchar
canciones antiguas y que Claro. ahora, por ejemplo, desempolvando el tocadiscos, yo creo que eso Sí. es un excelente ejercicio de memoria Sí, antigua. definitivo. ¿Verdad? Y además, bueno, a mí esto que usted nos comenta de esa memoria de aquello que escuchamos cuando éramos niños, ¿no? Por ejemplo, hay gente que recuerda aquella melodía que a su mamá le gustaba, pero que cuando ellos eran pequeños. Sí. Y pues esto es una evocación a tu infancia, a tus primeros años, ¿no? Así es, y incluso yo recuerdo que de niño trataba de imitar mucho ruido, por ejemplo, de los pájaros o de las aves, y entonces si había pájaros ahí en Santiago, pues empezaba yo a hacer ruidos similares. Claro. Todavía es fecha que llego y hago esos ruidos y se acercan los pájaros, Claro. ¿verdad? Vienen a ver, y es porque se me quedó en la memoria que tenía que hacerlo. Claro. O hacer que los guajolotes estuvieran pues haciendo sus sonidos peculiares en esta época. Hasta había un anuncio que no sé si de una relojería donde ponían el sonido que decían coni, coni, coconito y hacían Sí. el sonido de un pavo, ¿no? De Así un guajolote, como lo conocemos. Y se acuerda de eso y usted. esas son memorias que uno tiene. Y entonces yo les hacía el ruido para que los guajolotes pues tuvieran Hiciera el sonido. sus sonidos peculiares, ¿no? Artístico. Ahí quedó esta melodía, Y maestro. debe parecer que es de la OTI cuando Sí, aquellos programas en que aquel nos tiempo, tocaba ver, ¿verdad? sí. Que había OTI internacional. Había un OTI internacional y por la orquesta también. Y esto nos recuerda, ahorita hablábamos precisamente dentro de la memoria, recordar la rondalla de Saltillo, Sí, ¿verdad? también. Con Sí. el poeta de la Marco Antonio, no recuerdo su apellido a propósito, pero era igual que era pariente del profesor Girafales. ¿Qué tal, eh? Sí. Sí. Y él, bueno, esta melodía, yo le comentaba al maestro, se popularizó en los 90s, eran los 90s, Sí, cuando la más rondalla de reciente. Saltillo la hizo muy popular entre los jóvenes de aquella época. Serán finales de los 80s, principios de los 90s. Y bueno, pues esto también nos ayuda a estar ejercitando la memoria. Efectivamente, y este es un ejercicio que podemos recomendar. En la gente mayor siempre es conveniente que se junten con gente de su misma edad. Excelente. A recordar cosas como estas, ¿verdad? Decir, voy a escuchar esta canción, vamos a remembrar qué fue lo que nos gustó o no nos gustó. Por ejemplo, aquí ahorita hablábamos también de que alguna vez decía, no, pues Vicente Fernández no quiso grabar con él porque su comentario fue que tenía la voz como los chivos, o sea, hacía que tenía como balada de chivo, ¿no? Pues ahí está recordando todo esto que nos evoca la melodía, ¿no? Pero pueden hacerlo con películas, Sí. con libros, con poemas, con tantas cosas que pueden hacer este ejercicio. Eso es la parte de lo que sería ecoica o de eco, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el eco que me quedó de aquellas historias? Muy bien. Y luego esto nos lleva a otra memoria que es la icónica, así. De icónica quiere decir visual, Muy bien. ¿verdad? Es como la iconografía, o sea, dice uno, ve uno las figuras en la iglesia de aquellos cuadros, Claro. donde vienen más cuadros dentro de uno. Y bueno, esto es recordar visualmente todas aquellas cosas que vimos. Claro. Por ejemplo, en el caso mío recuerdo mucho y me llamaba la atención de niño cuando andaba allá en Santiago, ahí en el campo o en el monte, ver muchos cruces o en los cerros se ponían cruces metálicas o de madera, ¿verdad? Y entonces lo recuerdo con mucho gusto y pensaba y reflexionaba, bueno, pues ¿para qué son esos cuadros? Claro. Esas cruces. Y ahora me gusta pintar y poner cruces así en las partes altas Perfecto. de la pintura. ¿Por qué? Porque se me quedó como una remembranza. Los recuerdos antiguos Esas imágenes. son muy bonitos porque incluso adentro, hasta en el psicoanálisis, Claro. uno se tiene que meter a esos recuerdos para ver qué impacto tuvieron en nosotros que pudo habernos causado un trauma o una situación difícil. Porque así como hay bonitos recuerdos, hay malos recuerdos. Claro, hay situaciones que marcaron como quiera la vida de cada uno de nosotros. Hablamos ya de esta memoria icónica. Icónica. ¿Llevamos 2 memorias? Dos memorias. Otra es la semántica, ¿verdad? O sea, todo lo que fuimos aprendiendo en las palabras que escuchamos. Por eso cuando uno tiene más riqueza de palabras es cuando tenemos más recursos para poder interpretar la realidad. Claro. La realidad cuando uno tiene más palabras y decir qué significa, qué implica, cómo se llama, es muy importante. ¿Por qué en la gente grande es útil el tener más palabras y no quedarse con un lenguaje tan pobre? Ahorita es preocupante escuchar en jóvenes una limitación en el lenguaje que no tienen suficientes palabras como para describir
circunstancias o hechos significativos. Claro. Y entonces en la gente grande recuerdo que sí, en la escuela nos enseñaban muchos poemas con palabras muy hermosas y que tenías que tener tu diccionario y estar, ¿cuál era? Y luego la otra es saber sus raíces griegas Claro. y latinas fundamentales para que entonces esa semántica tenga sentido. Y luego se iban a los sinónimos y los antónimos. Así es. Y bueno, había un banco inmenso de palabras. En la actualidad como que se está careciendo de eso. Y bueno, ahí vienen los dichos, los refranes y tantas cosas más, ¿no? Todos los, que el filósofo de Güemes Sí. y que todos esos dichos. por ejemplo, o lo de Piporro, cuando uno Sí. escucha a Piporro en algunas películas, todos los dichos que se Sí. usaban muy norestenses. Claro. ¿Verdad? Que yo he estado recopilando todos los que puedo en los que he escuchado, porque es una gota de sabiduría cada refrán. Pues ahí está. Ya hablamos de 3 memorias, nos faltan 5, pero este tema va a quedar pendiente para la próxima emisión con el maestro Manuel Almaguer Alanís del DIVE, Dignificación de la Vejez, y de la Universidad de los Mayores. Le agradezco mucho la compañía a él. Maestro, si alguien se quiere comunicar con usted, ¿qué debe de hacer? Claro, con mucho gusto, 83 15 20 18. Ahí está el Y teléfono. aprovecho para mandar un saludo a la señora María de Lourdes, que Sí. con alguna frecuencia me llama para hacer algunas preguntas y comentarios o recordarle algunas cosas que una persona de mucha sabiduría. Perfecto, pues ahí está. Gracias, señora, que se comunica con el maestro. Gracias a todos ustedes. Gracias, la ropa es de MCB Glam. Le agradezco mucho a ellos por el vestuario el día de hoy. Al equipo de producción, a nuestros camarógrafos, a la gente de audio, al switcher, a la producción de este espacio, Cristi Beltrán. Gracias a Carlita Villarreal, que vino aquí también a asistirnos en la imagen. Y bueno, pues le agradezco mucho. Que tenga un excelente día. Cuídese mucho. No se quede acostado, quédese en casa, pero pues activándonos, ¿verdad? Quédese con la programación de este canal, Canal 28 Televisión Inteligente. Hasta mañana. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente grande. Gente grande.